¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo se desmorona en cuestión de segundos, justo cuando pensabas que solo necesitabas un poco de calma? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de trabajo y estrés, es sobre dignidad, decisiones imposibles y un instante que puede cambiarlo todo. Y antes de seguir, cuéntame, ¿desde dónde nos estás escuchando? Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Era Nochebuena y Mariana tenía los pies cansados, la espalda adolorida y un café en la mano que sabía más a derrota que a energía. Había trabajado desde la mañana en la cafetería del centro de Lima, con casi nada de sueño y una lista interminable de mesas que necesitaban atención inmediata. Todo parecía pequeño frente al peso de lo que debía pagar el próximo mes, el alquiler, la comida, las cuentas. Y mientras intentaba mantener la sonrisa frente a los clientes, el tiempo se le escapaba entre las manos como arena. Pero lo que Mariana no sabía era que esa tarde nada más sería como cualquier otra. Entre el ruido de las tazas, los pedidos que se acumulaban y la presión de las miradas, algo inesperado estaba a punto de pasar, algo que nadie en la cafetería olvidaría. Mariana respiró hondo y trató de no dejar que sus piernas flaquearan mientras caminaba entre las mesas. La cafetería estaba llena, como siempre en Nochebuena, familias que parecían felices, parejas con gorritos de fiesta, amigos riéndose sin preocuparse de nada más que de su propia alegría. Y ahí estaba ella, con las manos llenas de tazas y una sonrisa que dolía más que cualquier golpe físico. En la mesa de la esquina, un padre con sus hijas gemelas estaba concentrado en leer un libro mientras las niñas dibujaban con servilletas y crayones. La miraban con curiosidad cada vez que pasaba, y por un momento, por un instante, Mariana olvidó que estaba cansada, que tenía los pies hinchados, que el reloj parecía burlarse de ella. Les dio un poco de crema batida extra en secreto, como había hecho todos los sábados, porque algo en esas pequeñas risas le recordaba a sus hermanos, que ya no estaban. Pero entonces, todo se vino abajo en un segundo. Patricia, una clienta que parecía tener la autoridad de toda Lima concentrada en su ceño, comenzó a quejarse. Primero de la mesa que se movía, luego del café frío, después del servicio en general. Mariana trató de explicar, de suavizar, de ofrecer otra taza, pero Patricia no escuchaba. Su voz se elevó y de repente todos los ojos de la cafetería se posaron sobre ella. La sensación era como estar parada en medio de una tormenta que no podías esquivar. Cada palabra de Patricia era un golpe, su cuerpo se tensaba, las piernas le temblaban y la espalda le dolía más de lo habitual. Intentó calmarse, respiró profundo, pero la forma en que Patricia señalaba cada falla le hacía sentir que todo lo que había hecho hasta ahora no servía para nada. Y justo cuando Mariana pensó que nada podía empeorar, su jefe apareció. Derek, con esa indiferencia que ya conocía demasiado bien, escuchó a Patricia sin decir una palabra sobre lo que Mariana sentía, sin mirar siquiera a los ojos de quien había dado todo su esfuerzo en esas 9 horas. Y entonces, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo las palabras que la golpearon como un mazazo. Mariana, estás despedida. Con efecto inmediato. Limpia tu casillero y vete. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Los ruidos de la cafetería se hicieron un zumbido lejano, y Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda la tensión de la jornada, la presión de pagar el alquiler, la preocupación por sus hermanas, todo eso la aplastaba en un segundo. Y mientras caminaba hacia la trastienda, sintió que cada mirada que la seguía era un recordatorio cruel de lo injusto que puede ser la vida. Mariana entró a la trastienda con la cabeza gacha, el corazón latiéndole a 1000 por hora y las manos temblando. Se apoyó en la puerta un segundo, intentando recordar cómo respirar sin que se le quebrara la voz. El casillero estaba justo ahí, al lado de la pequeña oficina donde Derek pasaba más tiempo mirando su celular que preocupándose por la gente que trabajaba para él.
mientras guardaba sus cosas, no pudo evitar pensar en todo lo que significaba ese despido. El alquiler que se vencía en 2 días, las cuentas que seguían llegando, y sus hermanas, que confiaban en ella para que la Navidad no fuera un desastre total. Cada objeto que metía en su mochila parecía pesar más que el siguiente, la billetera con $340, los lápices de sus sobrinas, su abrigo favorito. Todo eso ahora era frágil, como si una ráfaga pudiera llevárselo todo. Y afuera, la cafetería seguía su ritmo normal. Los clientes hablando, riendo, nadie deteniéndose a mirar cómo una vida se venía abajo en silencio. Mariana escuchó los murmullos, alguna que otra mirada curiosa, pero la mayoría parecía tan absorbida por su propia Navidad que ni siquiera notaban que alguien estaba siendo aplastado por la rutina y la injusticia. Respiró profundo y pensó en Nathan, el padre de las gemelas que siempre visitaban la cafetería. Lo recordaba en su mesa de la esquina, leyendo con ellas, las niñas felices con el chocolate caliente que ella les había servido con un poco más de crema batida. Esa familia era como un pequeño refugio de normalidad y calidez en medio de todo ese caos. Y por un instante, Mariana se preguntó si alguien, en algún lugar, realmente veía lo que ella estaba haciendo, si alguien notaba el esfuerzo constante, la dedicación silenciosa. El amor escondido entre servilletas y tazas de café. Pero Derek no, nunca Derek. Su indiferencia era un recordatorio de que en este mundo, a veces, las personas que más luchan son las que menos reconocimiento reciben. Y mientras cerraba la mochila y daba un último vistazo a la trastienda, sintió un nudo en la garganta que le impedía siquiera pensar en qué iba a hacer después. Salió a la calle, y el frío de Lima la golpeó como un segundo despertar. La ciudad seguía viva, la Navidad brillando en luces que parecían burlarse de su desesperación. Pero justo cuando pensaba en todo lo que había perdido, algo captó su atención desde la puerta de la cafetería. Un gesto pequeño, casi imperceptible, que parecía simple, pero que en realidad tenía el poder de cambiarlo todo. Mariana se detuvo en la puerta y miró hacia la calle, todavía con la mochila colgando de un hombro y la cabeza llena de preguntas. Fue entonces que lo vio. Nathan, el padre de las gemelas, estaba parado cerca de la entrada de la cafetería, mirando hacia adentro con esa expresión tranquila pero intensa que siempre le había hecho sentir algo raro en el pecho. Esta vez no había libros, ni risas de las niñas, solo él, observando. Antes de que pudiera reaccionar, Nathan cruzó la calle y se acercó a ella con pasos firmes pero calmados. Mariana quiso apartarse, esconderse detrás de la mochila, pero algo en su mirada le dio un instante de coraje. No era solo curiosidad, no era solo amabilidad, había algo en el que decíase que esto no está bien. Mariana, dijo, usando su nombre como si la conociera de toda la vida. ¿Estás bien? La voz de Nathan era suave, pero cargada de urgencia. Por primera vez en horas, alguien preguntaba realmente por ella, sin juzgar, sin exigir nada. Mariana quiso decirle que sí, que todo estaba bajo control, pero las lágrimas le salieron antes de que pudiera contenerlas. No, no estoy bien, admitió, dejando que la voz se quebrara. Me acaban de despedir, y no sé cómo voy a hacer para pagar el alquiler, para que mis hermanas tengan algo esta Navidad. Nathan no dijo nada al principio. Solo la miró, y por un momento el ruido de la ciudad pareció desaparecer. Después, con un gesto que parecía simple pero que Mariana sintió como un salvavidas, le extendió la mano. Ven, no te quedes sola aquí, dijo. Vamos a caminar un poco. Mariana dudó, pero algo en su interior le dijo que confiar en él no era un riesgo, era una oportunidad. Y mientras caminaban por la acera iluminada por luces de Navidad, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero a su alrededor parecía que el tiempo había bajado unas cuantas revoluciones. Y en ese instante, Mariana empezó a sentir algo que no esperaba, la sensación de que,
aun cuando todo parecía perdido, todavía había personas que podían cambiarlo todo con un solo gesto. Un pequeño acto, una decisión, algo que podía marcar la diferencia entre hundirse y encontrar un nuevo rumbo. Mientras caminaban por la vereda, Mariana sentía que cada paso le costaba menos que el anterior. Natán no decía mucho, pero su presencia era suficiente para que la tensión en los hombros de ella empezara a aflojarse. No había juicios, ni palabras duras, solo un silencio que se sentía cálido, como un abrigo en pleno invierno limeño. ¿Quieres que te invite un café?, preguntó Natán finalmente, señalando un local cerca que, a diferencia del Riverside, parecía tranquilo, casi vacío. Mariana asintió sin hablar mucho, agradecida de que no tuviera que fingir nada. Entraron y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Natán pidió un par de cafés y mientras esperaban, Mariana empezó a contarle todo, casi sin darse cuenta, el doble turno, los clientes difíciles, la presión de mantener a sus hermanas, el miedo de no poder pagar el alquiler. El cansancio que le dolía hasta los huesos. Natán escuchaba con atención, sin interrumpir, con esa calma que hacía que incluso los recuerdos más dolorosos no dolieran tanto al contarlos. Y cuando terminó, él simplemente dijo: no debería haber pasado. Nadie merece que le hagan esto, sobre todo a alguien que se esfuerza tanto. Mariana se sorprendió de lo mucho que esas palabras la calmaron. No era un consuelo vacío, ni una frase hecha, era reconocimiento. Por primera vez en horas, alguien estaba viendo su lucha, y no como un espectáculo, sino como una vida real, con miedo, responsabilidad y ganas de seguir adelante. Y entonces, algo cambió. Natán se inclinó un poco y, con un gesto que parecía sencillo, sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa frente a ella. Mariana lo miró, incrédula. No sabía qué decir. No es un regalo, ni una limosna, dijo Natán. Es para que puedas pasar esta Navidad sin preocuparte por el alquiler. Y, bueno, para que tus hermanas tengan algo bonito también. Mariana sintió que el mundo le daba vueltas. Su mente estaba llena de no puede ser, no es posible, pero ahí estaba el sobre, con un billete que cubría gran parte de lo que necesitaba. No podía creerlo, y al mismo tiempo, sabía que algo en su interior había empezado a cambiar, la desesperanza empezaba a ceder un poco, dejando espacio para algo que no esperaba, esperanza. Mariana no podía dejar de mirar el sobre, como si tocarlo la conectara de nuevo con la realidad. Natán notó su silencio y le sonrió con esos ojos verdes que siempre la habían hecho sentir incómodamente tranquila. Mira, dijo él, no es un favor que tengas que devolverme. Es solo, ayuda. Esta ciudad puede ser dura, y a veces uno necesita un empujón para no caerse del todo. Mariana tragó saliva, intentando recomponerse. No estaba acostumbrada a que alguien le tendiera la mano así, sin condiciones, sin reproches. Siempre había sido ella la que cuidaba de los demás, la que calculaba cada centavo, la que se aseguraba de que sus hermanas no sintieran nunca la falta de nada, y ahora había alguien dispuesto a cuidarla un momento a ella. Mientras bebían el café, Natán le contó un poco de su vida, cómo había quedado solo con las niñas después de que su esposa falleciera hace años. Como la librería que tenía frente a la cafetería era su manera de mantener viva la alegría para sus hijas y, de paso, para él mismo. Mariana lo escuchaba, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin que el mundo la aplastara. ¿Sabes?, dijo Natán. Siempre pienso que los días más difíciles son los que terminan enseñándote algo importante. No sé si hoy te toca aprender eso, pero, bueno, creo que a veces hay gestos que cambian más de lo que uno imagina. Mariana quiso decir algo, pero se dio cuenta de que no sabía qué. Solo podía mirar sus ojos y sentir que había encontrado un pequeño refugio en medio de todo el caos que la vida le había lanzado encima.
Esa mezcla de alivio, incredulidad y calidez la hizo sentir viva, de nuevo, aunque por un instante breve. Y mientras el café humeaba frente a ellos, Mariana comprendió algo que no se esperaba, que incluso en la Nochebuena más difícil, cuando todo parece perdido, puede aparecer alguien que cambie tu historia con un simple gesto. Solo un momento de humanidad suficiente para recordarte que no estás sola. Mariana salió de la cafetería con el sobre guardado en la cartera y la cabeza dando vueltas. Afuera, el tráfico y las luces de Lima parecían igual de indiferentes que siempre, pero dentro de ella algo había cambiado, había un respiro, un momento de alivio que no sentía desde hacía semanas. Al volver a la calle donde vivían sus hermanas, la noche se sentía más fría de lo habitual, pero no le importó. Corrió un poco para llegar a tiempo, pensando en cómo contarles la noticia. No sobre el despido, porque eso todavía dolía demasiado, sino sobre lo que había pasado con Nathan. Sobre alguien que, sin conocerla del todo, decidió ayudarla sin pedir nada a cambio. Al entrar al departamento, sus hermanas estaban terminando de decorar el pequeño árbol de Navidad que habían conseguido con mucho esfuerzo. Mariana sonrió débilmente y se agachó para abrazarlas. Ellas la miraron y, sin decir nada, parecieron notar que algo había cambiado. ¿Mariana?, preguntó Sofía, la más pequeña. ¿Qué pasa? Mariana respiró hondo y simplemente dijo: todo va a estar bien. Esta Navidad vamos a estar bien. No necesito explicar más. A veces, las palabras sobran cuando el alivio y la esperanza hablan por sí mismos. Y mientras las niñas corrían a abrazarla, Mariana comprendió que, aunque la vida fuera dura, había momentos y personas que podían sostenerte cuando más lo necesitabas. Pero no todo estaba resuelto. Sabía que el alquiler seguía ahí, que el dinero no duraría para siempre, que los días difíciles no desaparecían con un solo gesto. Sin embargo, algo en ella había cambiado, ya no estaba sola. Nathan había encendido una chispa que le mostraba que, incluso en medio de la adversidad, podía encontrar ayuda, comprensión y un poco de magia en lugares inesperados. Esa noche, mientras las luces del árbol brillaban y sus hermanas dormían finalmente, Mariana se quedó un rato mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero ella sentía que algo nuevo comenzaba a moverse en su interior. Algo que le daba fuerza para enfrentar lo que viniera, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo. A la mañana siguiente, Mariana despertó antes que sus hermanas. El pequeño departamento estaba silencioso, salvo por el tic-tac del reloj y los sonidos lejanos de la ciudad que empezaba a moverse. Sentada en la mesa de la cocina, con un café en la mano, no podía dejar de pensar en Nathan y en lo inesperado que había sido todo. Se dio cuenta de algo, su corazón seguía acelerado no solo por la sorpresa de la ayuda, sino por la forma en que Nathan la había mirado, como si entendiera más de lo que debería. Esa mezcla de amabilidad y atención la hacía sentir, expuesta, vulnerable, y al mismo tiempo, extrañamente segura. No era solo la gratitud lo que la mantenía pensando en él, era algo más profundo, algo que no podía nombrar todavía. Mientras revisaba los mensajes de sus hermanas y planeaba cómo gastar el dinero del sobre para cubrir lo más urgente, recibió un mensaje inesperado de Nathan. Si quieres, pásate por la librería esta tarde. Hay algo que creo que te puede ayudar. Nada grande, solo, creo que te hará sentir mejor. Mariana titubeó. La idea de salir después de todo lo que había pasado la asustaba, pero al mismo tiempo sentía una curiosidad que no podía ignorar. Finalmente, escribió de vuelta un simple: está bien. Paso después. Esa tarde, al entrar a la librería, Mariana se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Estantes llenos de libros, luces cálidas y el aroma a papel antiguo y café recién molido.
Nathan estaba detrás del mostrador y las niñas correteaban por los pasillos jugando entre libros ilustrados. Te dije que esto te haría sentir mejor, dijo Nathan con una sonrisa mientras se acercaba a ella. Nada es grande, pero creo que todos necesitamos un lugar donde respirar. Mariana lo miró y, por primera vez desde el despido, permitió que un sentimiento distinto al miedo o la ansiedad llenara su pecho, alivio mezclado con una calidez que no sabía cómo explicar. Allí, entre libros y risas, comprendió que había momentos que no se compraban con dinero, que las pequeñas decisiones de las personas podían cambiar vidas de formas que uno nunca espera. Y mientras Nathan le ofrecía un café recién hecho y las niñas mostraban sus dibujos, Mariana entendió que, tal vez, esta Navidad no iba a ser como todas las demás. Tal vez, justo en el momento más difícil, la vida tenía una manera de recordarte que todavía había esperanza y que no estaba solo. Los días siguientes, Mariana volvió a la rutina con un poco más de ligereza, aunque el recuerdo del despido seguía clavado en su mente. Cada vez que caminaba por la calle, veía la cafetería y sentía ese nudo en el estómago, pero también recordaba la sonrisa de Nathan y el gesto inesperado que le había devuelto la esperanza. Era como si la ciudad misma tuviera dos caras, una que aplastaba y otra que ofrecía un respiro. Esa tarde, Nathan la invitó a ayudarlo con un pequeño proyecto en la librería. Nada grande, solo acomodar algunos libros y preparar un rincón de lectura para niños. Mariana aceptó, y al entrar al local, todo parecía más acogedor que nunca. Las niñas corrían y reían entre estantes, y Nathan la miraba con esa calma que la desarmaba. Gracias por venir, dijo él. No es solo ayuda con los libros. Quiero que veas algo, que quizá te recuerde que incluso cuando todo parece perdido, uno puede encontrar un lugar donde ser valioso. Mariana sintió un calor extraño en el pecho. Por primera vez en días, se permitió sonreír sin culpa, sin preocuparse por el dinero, el alquiler o las miradas de los demás. Y mientras acomodaba los libros y escuchaba a Nathan hablar sobre sus planes para las niñas y la librería, algo cambió dentro de ella, la desesperanza empezaba a transformarse en una chispa de confianza. En la sensación de que podía levantarse de cualquier caída. Pero justo cuando se sentía un poco más tranquila, escuchó el timbre de la puerta de la librería. Entró una mujer elegante, con cara de autoridad y una voz que cortaba el aire. Nathan, necesitamos hablar sobre la entrega de hoy, dijo, con un tono que no admitía discusión. Mariana sintió un escalofrío. La calma que había empezado a sentir se quebró en un instante. Todo parecía que podía desmoronarse otra vez, que la ayuda que había recibido podía no ser suficiente, que la vida tenía otra prueba reservada para ella justo cuando empezaba a sentir alivio. Nathan miró a Mariana, sus ojos verdes encontrándose con los suyos, y en ese momento ella comprendió algo, no importaba cuán dura fuera la situación, no estaba sola. Y aunque los desafíos seguían ahí, alguien estaba dispuesto a estar a su lado, incluso cuando todo parecía en contra. La mujer elegante no se movía, su mirada fija en Nathan, y de repente Mariana sintió ese miedo familiar, que todo lo bueno que había pasado pudiera desmoronarse en segundos. Era la sensación de estar otra vez al borde de caer, de que la vida te recuerda que nada es seguro, aunque hayas empezado a respirar más tranquilo. Nathan, esto tiene que resolverse hoy, dijo la mujer, firme. No podemos retrasarlo más. Nathan suspiró y se pasó la mano por el rostro, una mezcla de cansancio y decisión que hizo que Mariana lo viera diferente, no solo como el padre amable que la había ayudado, sino como alguien que también luchaba contra sus propios problemas, intentando proteger lo que le importaba. Mariana se dio cuenta de algo crucial, la vida no era solo sobre recibir ayuda, sino también sobre ser testigo de la lucha de otros y acompañarlos. Todo ese tiempo en la librería, cada gesto amable, cada palabra tranquila de Nathan, no era solo un regalo para ella,
también era un reflejo de cómo alguien puede enfrentar la adversidad con dignidad y humanidad. En ese momento, las niñas corrían a su lado, riendo, completamente ajenas al conflicto que amenazaba con romper el momento. Mariana las miró y entendió que la Navidad, tal vez, no se trataba de dinero, regalos o comodidad. Se trataba de instantes de conexión, de sentir que hay personas que te sostienen cuando todo parece perdido. Nathan respiró hondo, y con un gesto firme pero suave, dijo: «Vamos a resolver esto. No voy a dejar que arruine lo que hemos construido aquí». Y en ese instante, Mariana sintió una certeza que no había tenido en días: la vida podía golpear fuerte, sí, pero también podía dar segundas oportunidades, gestos inesperados y esperanza cuando menos lo esperabas. La tensión seguía ahí, pero algo en su interior se había transformado, ya no era solo miedo o desesperanza. Había un hilo de fuerza que la conectaba a algo más grande que sus problemas. La tensión seguía en el aire, pero Mariana se dio cuenta de que ya no estaba paralizada por el miedo. A su lado, Nathan respiraba con determinación, y las niñas jugaban entre los estantes como si todo fuera un mundo seguro, aunque el exterior insistiera en ser impredecible. Nathan se acercó a Mariana y le tomó la mano por un instante. No hacía falta decir nada, el gesto decía todo: no estás sola. No importa lo que pase. Y por primera vez en días, Mariana creyó realmente en esas palabras. La mujer elegante finalmente aceptó discutir los detalles, y Nathan manejó la situación con firmeza, sin perder la calma. Mariana lo observaba y comprendió algo vital: la verdadera fuerza no estaba solo en enfrentar los problemas, sino en mantener la dignidad y la humanidad mientras lo hacías. Cuando todo terminó, y la librería volvió a la calma, Mariana respiró profundo. Sentía que algo en ella se había desbloqueado. Ya no estaba consumida por la desesperación. Había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, y que permitir que otros te apoyen podía ser tan importante como sostener a quienes amas. Mientras Nathan abrazaba a sus hijas y Mariana los observaba, comprendió que la vida podía ser impredecible y dura, pero también estaba llena de gestos que podían cambiarlo todo en un instante. Y esa Navidad, en medio de luces y risas, Mariana entendió que incluso después del peor golpe, siempre hay espacio para esperanza, para bondad y para comenzar de nuevo. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora tenía algo más: una certeza silenciosa de que no estaba sola, y que incluso en los días más difíciles, la humanidad podía brillar cuando menos lo esperabas. Esa noche, cuando Mariana volvió a su pequeño departamento, todo estaba tranquilo. Sus hermanas dormían, el árbol brillaba con luces que parpadeaban suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió sentarse en silencio y simplemente respirar. Recordó el despido, la presión, el miedo de no poder cumplir con todo, y luego recordó a Nathan, las niñas, el gesto inesperado, el sobre, el café compartido, la risa de quienes no tenían idea del caos que había vivido. Y comprendió algo profundo: la vida puede golpear con fuerza, sí, pero también tiene una manera de recordarte que nunca estás realmente sola. Que siempre hay manos dispuestas a sostenerte, aunque solo sea por un instante. Mariana sonrió, no por todo lo que había pasado, sino por lo que había aprendido. Por la fuerza que descubrió en sí misma, por la humanidad que encontró en otros, por la certeza de que, incluso en la Nochebuena más difícil, es posible encontrar esperanza y calidez donde menos lo esperabas. Y mientras miraba las luces de Lima desde su ventana, pensó: la vida no es perfecta, no siempre da respuestas claras ni soluciones mágicas, pero cada acto de bondad, cada gesto sincero, tiene el poder de cambiar una historia. Si esta historia te llegó, déjame un comentario contándome desde donde me escuchas, y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que, incluso en los peores días, todavía hay esperanza. Porque a veces, un solo gesto puede cambiarlo todo.